Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, una vez más por lo bueno que eres con nosotros, porque hemos llegado, Señor, aquí a tu casa a adorarte, Señor, a darte gracias porque siempre nos das salud, Señor, porque tenemos un trabajo, un hogar donde podemos descansar, Señor, porque podemos reunirnos como hermanos, Señor. Esta noche me pongo en tus manos, Señor, para que hagas uso de mí, conforme a tu voluntad, Señor, que la palabra que salga de mi boca, Señor, seas tú, Señor, moviendo el corazón de mis hermanos, y que este mensaje sea de beneficio para todos nosotros, Señor, que podamos aprender algo nuevo, Señor, no solo escuchar, sino practicar, Señor. Te bendecimos porque sabemos que tú trabajas día con día en nuestras vidas y vamos a ir adelante, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga mucho esta tarde. Me atreví a descifrar un pasaje que nunca le había puesto atención. Creo que es uno de los libros que muy poco buscamos o leemos, porque eso es solo una página. Y el Señor sea con nosotros. Y quiero empezar con una pregunta. Antes de conocer a Cristo, ¿alguien fue bueno para robar? ¿Verdad? ¿O sigue siendo bueno? Menos. Ahora como cristianos. Yo fíjese que yo hice muchas cosas malas, pero el robo nunca se me dio. Fui muy malo para robar. Y yo creo que yo les he contado muchas veces cuando yo robaba, nunca robé cosas valiosas, ¿verdad? Siempre pensé que es más fácil calmar el hambre que la conciencia, porque puedes robar algo que te quite el hambre y duermes tranquilo, ¿verdad? Pero si puedes robar algo que cueste, no vas a poder dormir. Entonces, por eso me dedicaba a robar gallinas y cosas así, comida, porque me calmaba el hambre y dormía a gusto, dormía sin hambre, ¿verdad? Porque el hambre también quita el sueño. Entonces, nunca fui bueno para robar yo. Y este tema se trata de un hombre que aparentemente roba algo. Y cuando se habla de robar, no siempre se basa en agarrar algo de alguna persona, ¿verdad? Tomar posesiones ajenas. También ser cómplice de tomar o aprovechar de la confianza de una persona, se le puede llamar robo, que viene siendo casi lo mismo. De hecho, cuando yo meditaba en esto, me acordaba, tal vez se los he contado una vez, hace tiempo, antes, cuando di mis primeros 2-3 pasos en los caminos del Señor, yo trabajaba con un pastor, o cosa curiosa. Este pastor pasaba por mí para llevarme al trabajo y me traía de regreso a mi casa. Donde yo trabajaba, había un grupito que eran contratistas, que trabajaban aparte, ellos iban solos a trabajar, el pastor les pagaba, ahí me pagaba el pastor, yo trabajaba directamente con él, y ellos aparte, o sea que yo no trabajaba con ellos, simplemente trabajábamos para la misma persona, pero no trabajábamos juntos. Un día andábamos trabajando en Kingsville y me dice el pastor un fin de semana, oye Israel, ¿sabes qué? Ya me voy yo, ahí te vas con ellos porque vivíamos en el mismo pueblo, en Río Grande. Está bien, dije, yo me voy con ellos, no se preocupe, vamos por donde mismo. Y se fue este hombre, él me tenía mucha confianza, se va y viene uno del grupo y me dice, oye Israel, ¿por qué no nos vamos ahorita? Que al cabo si te pregunta el pastor, nomás le dices que nos fuimos a las 5. Y era temprano, era mediodía. Dije, no, yo no puedo usar de la confianza del pastor, es mi patrón, ¿verdad? Pero no puedo usar su confianza. Total de que me convencieron. Y pues encantado de la vida me subí a la troca. Me subí a la camioneta con ellos, nos fuimos, y entrando a Río Grande, que me habla mi patrón. Israel, ¿dónde estás? Y la troca tenía una camper, yo vine atrás de la camper. Le dije, aquí estamos trabajando. Dijo, es que acabo de ver la troca de este hombre pasando por aquí en Río Grande. Y me asomé por la ventana y dije, ya me vieron. Eso me quitó el sueño. Ven a lo que me refiero. O sea, acabo de cometer un robo simplemente siendo el cómplice. Y eso te quita el sueño. Entonces ya me incomodé. Y ya me aventé un rollo bruto. Le eché una mentira que hasta yo me la creí. No, pastor, pues mire que... Y no, está bueno, es que yo voy a hablar con este hombre. Él me creyó, okay, pero dentro de mí yo ya no tenía paz. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando robamos? O cuando cometemos esta clase de abusos. Escondemos la cara, ¿verdad? Agachamos la nariz, corremos, por vergüenza, por orgullo, X. Y total de que pues, los 2-3 días voy y ya no pude, mi conciencia no me dejó dormir tranquilo y tuve que ir a confesar mis pecados. Pastor, ¿sabe qué? Pues cometí un error, lo robé, córrame. Usted está en su derecho a correrme, no tengo trabajo, me corro solo. Pero ahí miré yo que la honestidad también ayuda mucho. Hablar, ser honesto, ¿sabes qué? Pues yo cometí un error, perdóneme, nomás perdóneme, no me importa el trabajo, pero perdóneme.
Ok, te quitas un peso de encima, vas y duermes tranquilo. Y pues sí, como les dije, para robar no soy bueno, ahí están las consecuencias. Ese fue causa de un mal robo que quise cometer. Lo más valioso que yo me he robado en esta vida fue el corazón de mi esposa. A ver qué me echan de lonche mañana. Ya está eso, fíjese que me remordía la conciencia, a los 3 meses nos andamos divorciando, yo andaba regresando. Bueno, pero ese ya es otra historia, ese tema es para los varones, así que vengan el otro mes. Gloria a Dios. Esta historia se trata de un esclavo que al parecer, si va conmigo a la carta a Filemón, vamos a tratar de entender un poquito esta carta. Es muy bonita, nunca la había leído y cuando la leí me llamó mucho la atención. Y en los tiempos bíblicos, antes de leer, en los tiempos bíblicos era normal o muy común tener esclavos. Normalmente eran las personas que tenían dinero o tenían personas de poder. Pero lo curioso es que no todos los esclavos eran explotados como nosotros imaginamos. Nosotros cuando escuchamos la palabra esclavo, pensamos en cadenas, chicotazos, maltratos, la explotación del trabajo. Y en esos tiempos era totalmente diferente. Había personas que sufrían la esclavitud, pero había personas que tenían privilegios. Había personas que eran doctores, maestros, cuidaban a los niños de sus amos. Y en este caso había un hombre que se llamaba Filemón, que es la carta esta que vamos a leer. Y este hombre tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que su nombre, su significado significa útil. Y al parecer, la Biblia no enseña que Onésimo haya robado algo, pero al parecer algo hizo, algo tomó, o usó de la confianza de este hombre llamado Filemón. ¿Y qué fue lo que hizo Onésimo? Huyó, así como yo, escondió la cara. Onésimo huyó de su amo. Vamos a leer esta carta del versículo 1 hasta el 22. Y dice la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, esta carta, en los primeros 3 versículos,
Empezando con el 1, comienza con el nombre del escritor, el autor que es Pablo. Y dice Pablo, él mismo se menciona. Y luego menciona al hombre que se le envía la carta, que es el destinatario, que es Filemón. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Me gusta cómo Pablo se expresa aquí cuando dice, soy prisionero de Jesucristo. Él era un prisionero en Roma, pero no dice, soy un prisionero de Roma. Dice, soy prisionero de Jesucristo, dice, no de Roma porque no he cometido ningún delito. Pablo no había robado o cometido algún otro delito simplemente por predicar el evangelio. Él decía que era prisionero del Señor. Y me gusta cómo él expresa eso. Y en el versículo 2 dice, a la amada hermana Apía y Arquipo. Se cree que Apía se menciona, Apía es la esposa de Filemón y Arquipo, su hijo, compañero de milicia, quiere decir compañero en la lucha por la fe. Y luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. En aquellos tiempos la iglesia primitiva era lo que ahora conocemos como células, que se reunían en casas, hacían sus iglesias en las casas. Y le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les dice, un saludo a la iglesia. Esta carta va destinada a Filemón, a su familia y a la iglesia. Un saludo a la iglesia y luego les desea paz, gracias del Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llene siempre de su amor y de su paz. Y si usted lee el encabezado, primero empieza con una salutación y luego le expresa Pablo el amor que tiene por este hombre llamado Filemón. Y dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto es bonito, ¿verdad? Que algo tenía Filemón con Pablo, que siempre se acordaba de él y siempre oraba por él. Algo había tenido una comunión con él, que siempre él cuando oraba lo mencionaba, le pedía a Dios por él. Y dice Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti. Y en el 5 le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, a Pablo lo motivaba algo. Si Pablo tenía una relación con Filemón, posiblemente lo conoció en un tiempo pasado, como algunos de nosotros nos hemos conocido en un tiempo atrás, que fuimos una persona diferente, y tal vez Pablo vio una transformación en Filemón que lo motiva a orar a diario por él. Sabía que había algo especial en Filemón. Y le dice Pablo, porque yo sigo oyendo de la fe que tienes en el Señor Jesucristo y del amor que tienes al pueblo de Dios, del amor que le tienes a los hermanos. Filemón había plantado una iglesia en su casa y Pablo llegó a escuchar del trato que le daba a estas personas. Y ese era un buen motivo para que Pablo orara por Filemón continuamente. Ahora, había dos cosas aquí. La vida cristiana que vivía Filemón motivaba a Pablo cuando Pablo estaba preso. Pablo, incapacitado de poder salir, estaba tal vez, no estaba encerrado en una cárcel o en un calabozo, yo le puedo decir que estaba en probation, estaba en un lugar que tenía ciertas libertades, pero en una casa. Y cuando Pablo escuchaba de Filemón, lo motivaba a Pablo, lejos de caerse, porque Pablo sabía que él estaba sentenciado a muerte, y lejos de deprimirse, eso motivaba a Pablo, le daba ánimos, porque Pablo escuchaba del testimonio de Filemón, y oraba por él, y le daba gracias a Dios por ello. Y esto nos debe llevar a una pregunta. ¿Nuestra vida cristiana motiva a otros? ¿A los hermanos? A ver, si nos ponemos a pensar, si somos honestos con nosotros mismos, nuestra vida cristiana, nuestra transformación que llevamos día con día, ¿motiva a otros? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a una persona y le hablamos del Señor, un inconverso que posiblemente fue un borracho o un drogadicto, y cuando nosotros lo instruimos en el camino del Señor y esta persona de repente tiene una transformación,
y escuchamos un testimonio de alguien más de este hombre, ¿nos motiva? Claro, ¿verdad? Ahora, nosotros que estamos aquí en la iglesia, esta carta es para la iglesia, es para Filemón, pero para que Filemón la ponga en práctica en la iglesia. Nuestra vida cristiana motiva a nuestros hermanos, nuestra vida cristiana motiva a nuestro pastor, que es el que nos guía día con día, el que ora por nosotros, el que nos enseña. O venimos siendo una carga en las prisiones de nuestro pastor. Cuando el pastor tiene sus cargas, venimos a hacer más carga con nuestra vida cristiana. Y esto es lo que me gusta de esto, que Pablo encerrado escucha de una persona que un tiempo él conoció y escucha que su transformación ha sido algo indiferente a los demás. O sea, él vivía una vida normal como cualquier otra persona, pero ahora se habla diferente de él. Y Pablo se anima adentro de la cárcel. Entonces, los frutos de mi vida cristiana alienta a los que me rodean, aquí adentro y allá afuera, o los desanimamos. Oye, y lo bueno que es cristiano. No, y no dicen así, oye, y es hermano, imagínate. Es triste cuando nos comportamos de una manera diferente en un lugar y otra manera diferente en otro. Creo que así como nos comportamos aquí, nos comportamos allá y allá. Y esos son los frutos que Filemón estaba enseñando. Los frutos del evangelio, su práctica. Y Pablo se alegraba por eso. Entonces, otra cosa, ¿cómo es que Pablo sabía toda esta información estando preso en Roma? Pues la Biblia enseña que a Pablo lo visitaban diferentes personas. No me voy a meter más a fondo de todo esto porque yo escribí mucha información aquí y yo no me quiero equivocar. Ya saqué información, pregunté, un pastor me dijo, checa en Google. Y no, pues, bien hecho, ¿verdad? Y no me quise meter a fondo, pero lo que sí sé es que había un hombre que lo visitaba que se llamaba Epafras. Este hombre era el fundador de la iglesia en Colosas, que era donde se encontraba Filemón. Era uno de los hombres que lo miraba muy seguido. Y él le llevaba la información de la transformación de Filemón. Pablo estaba totalmente informado de cómo estaba corriendo la iglesia de Filemón. Y él estaba contento por eso. Y si ponemos atención, del versículo 1 al 5, Pablo como que prepara el corazón de Filemón para pedirle un favor medio complicado. Y ahorita quiero ver si lo puedo acomodar para entenderlo. Pablo le dice, empezando, Filemón, me encuentro en la prisión, sufriendo por el evangelio, sufriendo por predicar, estoy encerrado. Imagínense a Filemón escuchando o leyendo la carta, imagínenselo con una melodía melancólica acá atrás de él, un violín. Pablo, Filemón, me encuentro encerrado en Roma, estoy preso por el Señor Jesucristo, y Filemón se le hace un nudo en la garganta y se afloja la corbata, y él está encerrado y yo tengo libertad. Entonces, aquí miramos cómo Pablo usa, por decirle, una estrategia para entrar al corazón de Filemón. Y Filemón empieza a aflojarse a leer las palabras de Pablo. Pablo está encerrado, sufriendo. Y Pablo dice que le manda la carta a Filemón, a su esposa y a su hijo, que creemos que son ellos, Apia y Arquipo. Entonces ellos, juntos, leyendo la carta con Filemón, se sienten en un mismo sentir de dolor junto a Pablo de que está incapacitado de predicar, esperando tal vez la muerte. Y a Filemón se le salen posiblemente 2 o 3 lágrimas por compasión a Pablo. Y luego en el versículo 4, del 4 al 5, Pablo le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahora, aquí en el 4 y 5, Pablo reanima a Filemón, lo halaga. Y Filemón pues se siente halagado. Oye, padre, ¿quién le está escuchando cosas buenas de mí? Da 2 o 3 brincos y se alegra con su familia y los abraza, porque escucha por alguien más que su vida ha sido transformada. ¿Quién no se emociona cuando alguien viene o escucha de alguien que le dice, hermano, buen trabajo porque sirves en la iglesia, porque lavas los baños o porque predicas? ¿Quién no se va a emocionar porque alguien le da un halago?
todos, ¿verdad? Nos sentimos bien cuando alguien habla bien de nosotros, porque eso nos hace ver que hay algo nuevo en nuestras vidas. Entonces Pablo le entra por ahí. Primero lo mueve a compasión y luego lo emociona. No lo emociona como pasajeramente, sino lo emociona de que lo deja saber que está haciendo bien en su labor como pastor en esa iglesia. Y en el versículo 6, un versículo clave, Pablo se la suelta a Filemón y le dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí es donde me voy a atorar un poco, pero quiero tratar de hacer entender lo que este versículo más o menos cómo se refiere. Y para esto, miren, voy a conectar el versículo 4 con el 6. Y dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y luego dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. El versículo 6 lo escribí en otra versión que es más entendida. Dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Ese es el versículo clave. Y esto es lo que me gusta de Pablo, que Pablo usa un método muy eficaz para mover a Filemón a compasión. ¿Cómo usted podría pedirle un favor a una persona? ¿De qué manera podría usted conmover a compasión a una persona para que usted le pida un favor medio complicado? ¿Cómo le diríamos? Oye, compadre, necesito $1,000,000. ¿Cómo la ves? Pues no, ¿verdad? Se fue directamente. Pues no lo va a convencer. Pero si lo mueves a compasión: oye, compadre, ¿sabes qué? Llevo 6 meses atrasado de renta, no tengo trabajo. No, me quitaron mi carro, mi familia no tiene que comer. ¿Me puedes prestar una lana? Pues es diferente, ¿verdad? Primero lo mueves a compasión, le expones tu necesidad y luego pues ya se la sueltas. Pero ya está suavecito. Ya te aguanta llore y llore. Si puedes me lo pagas. Y es lo que Pablo más o menos intenta hacer con Filemón. Primero le afloja los sentimientos y luego la halaga y luego ya da un paso a pedirle un favor. Entonces, del versículo 1 al 5, la Biblia enseña cómo Pablo prepara el corazón de Filemón. Filemón, estoy preso por predicar el evangelio de mi Señor Jesucristo, pero he escuchado cosas muy buenas de ti, de cómo Dios te ha transformado, de cómo tratas a los hermanitos en la iglesia, de cómo tomas cargo de ese lugar. Y el versículo clave es el 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de ti. Esto es todo lo que estoy escuchando de ti. Pido a Dios que lo pongas en práctica. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que hablas, ponlo en práctica. Mientras comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Mientras comprendes. Ahora, otra pregunta que nos va a comprometer. ¿Cuántos tenemos cierto conocimiento del evangelio? No estoy hablando de la gran cosa, ¿verdad? Porque yo soy de los menores. Pero ¿cuántos tenemos el conocimiento de las obras que hizo el Señor Jesucristo? De su humildad, del servicio que hizo, de cómo lavó los pies a sus discípulos, de cómo Él nunca se engrandeció. ¿Cuánto hemos entendido esto? Bueno, entonces Pablo le dice a Filemón: para que pongas en práctica el conocimiento que has logrado alcanzar. Prácticamente se lo dice así. Ese es nuestro deber. Como iglesia, pongamos en práctica la generosidad que proviene de nuestra fe, si es que la tenemos. A medida que comprendemos y vivemos todo lo bueno que podemos realizar por amor a Cristo. Ponerlo en práctica. Fíjense que me pasó algo a mí. Y esto no lo tenía en la lista. Me pasó algo a mí hace unos 4 años. Todavía estaba fresco en el evangelio. Yo cuando era borracho en México, yo iba con un señor que en la noche lo despertaba para que cuando no tenía dinero, él me fiaba, me daba cerveza. Yo le decía: yo te lo pago mañana. Y nunca se la pagaba. Y se me acumuló una muletona bruta ahí que le debía, llegué a deber no sé qué tanto, pero le debía más o menos una buena feria. Este hombre andaba atrás de mí por las calles, cobrándome.
Él era católico, yo era un borracho, ¿verdad? Y luego me echaba y menos le pagaba. Si hablándome bien no le pagaba. Entonces, llegó el tiempo cuando conozco al Señor. A esto me refiero de poner en práctica. Llegó el tiempo cuando conozco al Señor y empiezo a entender lo que el Señor nos pide. Esta manera tan dura de humillarte, ir a pedir perdón o dar la cara de lo que has robado, todas estas cosas. Llegó un punto que estaba una vez leyendo la Biblia en la mañana antes de irme al trabajo y leí una porción que dice, el que debe pague lo que debe. Con eso me partió en dos el Señor. Y se me vino ese hombre a la mente. ¿Por qué él? Hay tantas personas que le debo. ¿Y por qué él? ¿Verdad? Qué vergüenza. Él había puesto una lista en su casa, enfrente de su tienda, que decía, los que deben y no pagan, y yo era el número 1. Y todos se reían de mí. Y todos se burlaban de mí. Y todos murmuraban de eso. Pero yo no tenía vergüenza. No le pagaba. Bueno, cuando esta palabra viene y me parte en dos, esta palabra me quitó el sueño. Y duré unos días que no podía dormir y pensaba y le decía a mi esposa, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Sabes qué voy a pagarle? Le dije, ¿se acordarán de mí? Ya habían pasado como 10 años o más. Ya había subido el dólar. Entonces, llega un tiempo que vamos para México, vamos ahí a visitar a mi suegro y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a pagarle a Julio, ahorita vengo, traía un poco de cash ahí, no sé qué tanto traía más o menos. Y dije, con eso pago la deuda, va. Llegué y cuando llego, toco la puerta y sale su hijo, uno que es más o menos de mi edad, y cuando me mira me dice, ¿eres tú, Titi? Pues tenía años sin verlo. Dije, sí, soy yo, está todo apagado. Dijo, no está, bueno, ahí nos vemos. Señor, ya cumplí yo con venir, él no estaba. No, dijo, espérate, ahorita viene de volada. No, le dije, al rato vengo, pues ya no iba a volver, porque me daba vergüenza dar la cara por algo que debía. Y normalmente es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, a los 5 minutos va llegando una camioneta y llega el señor con señora ya canosos, grandes de edad, porque yo estaba chavalón cuando los conocía, y todos me conocían, ¿verdad? A pesar con esas deudas que tenía ahí, pues ¿quién no me va a conocer? Entonces, ellos se bajan de la camioneta y la señora se me queda viendo y me dice, ¿eso te pareces? Y pues, desafortunadamente sigo siendo. Entonces se me acerca. Esa mujer no se acordaba de la deuda. Y le digo, ¿se acuerda que yo le debía un dinero? Me dice, no. ¿Por qué? Dice, le dije, pues yo le saqué fiado, nunca le pagué. Ah, no, digo, espérame, dije, aquí tengo la lista todavía, me dijo. Y se metió y sacó una lista, un cuaderno, y aquí está este, y aquí está tu hermano, me dice, mira, aquí está. Y no estaba yo. Y me dice, ¿te acuerdas cuánto me dio? Le dije, no me acuerdo. Le dije, pero ¿sabe qué? Le dije, le pido perdón y tenga este dinero. Le digo, si encuentra la deuda, cóbresela. Si le sobra, quédeselo. Si no, pues mande a llamarme. Y le pago con estampillas, le digo. Pero el punto es que llegué a entender la práctica del evangelio. Entre más va uno aprendiendo, más tenemos que ir practicando esto. ¿Es duro? Claro que es duro. Sí, es difícil. Vergonzoso a veces. Pero esto nos lleva a un crecimiento total. Y Pablo le dice a Filemón, para que pongas en práctica tu fe, tu generosidad, a medida como vas comprendiendo y como vives. Y este es el llamado para la iglesia. Por amor a Cristo, no para quedar bien con nadie, no para quedar bien con el pastor. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor de corazón y no para los hombres. Versículo 7, porque esto ya va pasando rápido. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Le dice, hermano Filemón, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque tu bondad reanima al pueblo de Dios, tu bondad reanima a los hermanitos. Versículo 8, aquí es donde viene la intercesión de Pablo a favor de Onésimo. Le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo, yo sé que tú me amas, Filemón, por eso quiero pedirte un gran favor. Pablo se siente confiado que Filemón va a responder su petición por todo lo que ha escuchado, por la humildad que Filemón había mostrado ante el pueblo. Y le dice Pablo, podría exigírtelo, podría exigírtelo porque tengo la autoridad en Cristo. Dice, pero prefiero pedírtelo como buenos hermanos que somos. Y si notan aquí, Pablo pudo haber mandado una orden a Filemón. No le pudo haber pedido un favor, le pudo haber ordenado.
Pero Pablo no abusa de la autoridad que tenía. Los líderes no abusan de la autoridad que tienen. Los líderes enseñan a las personas a hacer las cosas. El Señor mismo les decía a sus discípulos, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia y aún así se hacen llamar sus amigos, dice, pero en ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe tomar el puesto más bajo. Y esa es la práctica que nos manda hacer el Señor. No levantarnos el cuello. El líder debe ser como un sirviente. Así que antes de mandar a alguien que lave los baños, enséñale a lavar los baños. Antes de mandar a alguien a barrer, enséñalo a barrer. No nada más barre, lava los baños. Yo predico. No, Señor. Los líderes enseñan. Y como hay personas que les gusta mandar, ¿verdad? Les voy a decir algo, a mí me caen mal las personas que mandan mucho. Y aunque yo soy obediente, ¿verdad? Pero yo no soporto una persona que se la pasa mandando. A mi esposa sí la aguanta, ella sí me manda, pero ella es diferente. Yo la amo. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo, me gusta, yo pienso como Pablo para poner en ternura a Filemón, le pone un apoyito como Fili. Hey, Fili, podría ordenártelo, Fili, pero por amor, te lo ruego, le dice, te lo ruego. No se lo pide duramente, dice, te lo ruego. Tómalo como una petición mía de Pablo, tu amado hermano, un hombre ya viejo, en cadenas, prisionero, por la causa del evangelio. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, aquí es donde le viene el peñascón. Te lo ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Esto quiere decir que Pablo, Onésimo, había escapado de Colosas y en algún lugar escuchó de Pablo, va y lo visita a Roma y lo conoce en la prisión. Entonces Pablo, teniendo a Onésimo enfrente de él, le presenta el evangelio y se lo gana para Cristo. Y lo instruye en los caminos del Señor. Pero toca la casualidad que Pablo conocía a Onésimo, a Filemón. Y le dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo. Onésimo tal vez fue un inútil cuando era esclavo. Tal vez para ti en un momento fue inútil, pero ahora es útil para los dos en el camino del Señor. Un inútil se convierte en un útil. Entonces, cuando Onésimo conoce a Pablo, ya entraron en confianza y empiezan a platicar y ya Onésimo le confiesa lo que había pasado, que él huía como esclavo. Dice Pablo, espérate, yo conozco a Filemón. ¿Cómo está esto? Y ya Pablo se ve en una situación de que sabía que tenía que hacer algo. Porque Pablo también se había ganado a Filemón para Cristo. Pablo había instruido a Filemón y ahora a Onésimo. Ahora, si Filemón tenía esclavos, es muy probable que era un hombre muy conocido, un hombre que el pueblo lo tenía en alto, un hombre posiblemente de autoridad, de poder, ¿por qué no? Filemón tenía posesiones porque tenía esclavos. Y en esos tiempos, cuando un esclavo cometía un error, infringía la ley de su amo, era condenado a crucifixión. Entonces, ¿en qué posición se encontraba Onésimo? En una posición de muerte. Y había que hacer algo importante ahí. Alguien tenía que interceder en esto. Si Onésimo va solo allá posiblemente y los romanos escucharon que él se había fugado, lo crucifican. Y Pablo sabía que eso podía pasar. Esa era una forma como de intimidar a los demás esclavos para que no hicieran esas clases de cosas. Para que no hubiera fugas o cosas así. Y Onésimo estaba consciente de todo esto, de todo lo que le esperaba. Pero Pablo confiaba en la transformación de Filemón. Pablo confiaba que el Señor podía cambiar los corazones y sabía que él lo podía perdonar. Y le dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Si te lo envío de regreso y con él va mi corazón. Me hubiera gustado, dice Pablo, que se quedara conmigo para que me ayudara a predicar aquí en la prisión, para que me ayudara con el ministerio aquí donde estoy.
Dice, pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Dice, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Y yo creo que ese es un problema con nosotros los cristianos. Y lo digo por mí mismo, que a veces hacemos las cosas por obligación y no por nuestra propia voluntad. A veces nos lo hacemos como forzados, porque me lo manda el Señor. Y yo creo que tiene que salir del corazón estas cosas. Porque a veces, yo caigo en eso a veces. Te perdono nomás porque el Señor me lo manda. Y no debe ser así, sino por amor al Señor. Y son prácticas que día con día tal vez vamos moldeando nuestras vidas. Y Pablo le dice, para que tu bondad no fuera como obligación, sino como por tu propia voluntad. Pablo quería que Onésimo se quedara con él, pero no sin el consentimiento de Filemón. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo. Ahora, aquí posiblemente Dios permite que pase estas cosas. Sabemos que Dios permite que pasen cosas peores. Y tal vez Dios aquí hizo una maniobra del escape de Filemón para dar una lección a la iglesia. Con esto que pasa con Filemón y Onésimo, Dios lo transforma en una lección para nosotros. Un acto de perdón hacia un esclavo que infringió la ley de su amo. ¿Cuántos hemos quebrado la ley de nuestro amo, el Señor? Y todos somos perdonados. Esto viene siendo como la práctica del evangelio en carne propia. Aquí tenemos a un pecador que es Onésimo, a un intermediario que es Pablo y a un amo que es Filemón. Ahora, Pablo está en medio de los dos, intermedia por un esclavo con un amo, reconciliándolos. Esta es como la práctica del evangelio en un ser humano. Versículo 16. Lo vas a recibir, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Esto le pudo haber pesado a Filemón cuando escucha cuando lee estas palabras. Ya no vuelve a ti como un esclavo, ahora lo recibirás como a un hermano muy querido, ya no como un esclavo. Nada de dar órdenes. Dice, yo lo quiero mucho, pero quiero más tú. Tanto en la carne, dice, como en el Señor. Onésimo ya no sería útil a nivel humano. Ahora Onésimo sería útil para la obra del Señor. Onésimo, que un día fue inútil, ahora es útil para la obra del Señor. Dice, y ahora es más útil que nunca antes. El punto que Pablo quería tocar a Filemón era que Onésimo había experimentado una transformación dentro de la prisión con Pablo al conocer al Señor y por su gracia estaba siendo transformado y sabía que tenía un puesto para él en la iglesia de Filemón. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, que es donde creemos que Filemón huyó debiéndole algo. Si me consideras como tu hermano, le dice Pablo, recíbelo, así como me recibirías a mí. Y si en algo te dañó o te debe algo, dice, ponlo a mi cuenta. Ahí vemos como la imagen del Señor Jesucristo. Yo pago el precio por él. Y eso es lo que el Señor hace por nosotros. Pablo da los mismos pasos que el Señor. Practica lo que ha venido aprendido del Señor. Pablo ofrece pagar una deuda que Onésimo le debía a Filemón con tal de reconciliarlo con él. 19. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Tú mismo te me debes a mí. Todo lo que eres ahora, me lo debes a mí. Ahora, aquí nos damos cuenta que Filemón era quien era porque Pablo lo trajo a los pies del Señor. Filemón le debía a Pablo una deuda mucho más grande que la que debía a Onésimo. Pablo había traído a Filemón a los pies del Señor, a la salvación en Cristo, y esto era una deuda que jamás podría pagar. Entonces, ni para dónde se hiciera. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hazme ese favor.
Dice, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. No lo hagas por obligación, sino porque es tu deber. Y dice, dame esa tranquilidad. Te he escrito confiando en tu obediencia, versículo 21, sabiendo que aún harás más de lo que te pido. Sé que harás lo que te pido, Filemón, pero sé que harás aún mucho más. Y aquí es donde vemos otra instrucción que el Señor Jesucristo enseña. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. Entonces Pablo le dice, te pido este favor sabiendo que harás aún más, que caminarás 2 millas en vez de 1. 22. Prepárame alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo esperaba su libertad, confiando que en un futuro podía salir y disfrutar con ellos aquella bella reconciliación que estaba a punto de suceder entre el esclavo y su amo. Y él quería ser parte de esto. Entonces, cuando Pablo le dice a Filemón y a la iglesia que está en tu casa, Filemón prácticamente estaba siendo enseñado a que él diera un paso de fe al perdonar a Onésimo y que la iglesia viera y que por medio de eso la iglesia aprendiera el perdón. Escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, nuestra hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice a la iglesia que está en tu casa. O sea, el mensaje va a la iglesia. Esto es lo que se debe practicar. Ahora, Pablo no apoyaba la esclavitud, pero tampoco estaba en contra de ella. Él sabía que había normas que seguir. Pablo lo que quería era que por medio del evangelio, por la transformación de las personas, los esclavos fueran siendo liberados poco a poco. Y si nos ponemos a pensar cómo ha cambiado la esclavitud en todos esos años, fue por medio del evangelio. El evangelio transformaba los corazones de las personas. Bueno, no vamos a negar que no hay esclavos, hay, claro, pero el evangelio practicado de esta forma vino cambiando los corazones de esas personas que tenían posesiones de personas y venían liberando a sus mismos esclavos. De hecho, cuando Pablo le dice a Filemón, ya no lo vas a recibir como un esclavo, sino como ahora, como tu hermano. Y ahora sí, como dice el dicho, ándate paseando en casa. Onésimo ya iba a tener la misma libertad de sentarse con él a comer como ellos, que todo lo que le pertenecía a Filemón prácticamente ya le pertenecía a Onésimo, era su hermano. No sabemos qué daño causó Onésimo a Filemón, o qué le haya robado, si ese fuera el caso. Pero de algo sí estoy seguro que le robó yo Onésimo a Filemón, que fue su tranquilidad. Filemón tenía que ser un ejemplo para la iglesia que tenía en su casa. ¿Qué mejor ejemplo podía enseñarles que perdonar a un esclavo que lo había robado, a un esclavo que lo había perjudicado, a un esclavo que le había quitado el sueño por mucho tiempo, y luego llegar a su casa y dejarlo en libertad? ¿Qué mejor ejemplo podía haber dado Filemón a su iglesia que esto? Imagínense la iglesia al ver esto. Pongámoslo de esta manera. Si yo vengo aquí y le doy unas cachetadas al pastor enfrente de ustedes y él me perdona, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué pensarían del pastor? No, hombre, está bien menso, ¿para qué se deja pegar? No, esto es parte del show. ¿Cómo? Yo admiro a las personas que son ofendidas por causa del evangelio y no dicen una palabra. Yo profundamente los admiro. Le voy a decir por qué. Porque yo soy una mecha en pólvora. Y yo me voy antes de hablar mejor. O sea, en vez de escuchar, mejor me voy porque tengo miedo de reaccionar. Y yo admiro a las personas así. Y Filemón era un ejemplo de eso. Tener que perdonar a un esclavo que le robó. Imagínense la iglesia, ¿qué pensaría? Hombre, te robó, ya lo fueras crucificado. Así le dirían al pastor, ¿verdad? Si le pego, hombre, crucifíquelo, pastor. Ahí mero, enfrente de la congregación. Y este ejemplo a mí me encanta, ¿verdad? Poner a un líder a hacer algo que la iglesia no se imagina que tiene que hacer para dar una lección a la iglesia.
Tal vez Filemón no pudo dormir por mucho tiempo, pero al tomar este acto, descansó como nunca. Ahora, ¿quiénes queremos ser nosotros? ¿Aquel que anima a sus hermanos poniendo el ejemplo? ¿O aquel que le roba el sueño a sus hermanos? Tal vez, como iglesia, entre todo esto que ha sucedido, desde que hubo cambios, podríamos tomar esto como un paso más adelante y hacer como una unión más, no sociable, ¿cómo diría la palabra? Más amorosa como hermanos, ¿verdad? Si tenemos tal vez algún... A veces oímos de otras personas y nosotros mismos nos envenenamos, ¿verdad? Pero ¿qué si nos juntamos con la persona y hablamos y conocemos el otro lado de la historia, ¿verdad? Y como hermanos podemos unirnos, un solo cuerpo. Nada de que una pata va por allá y la otra por allá. Caminar juntos. Entonces, ¿quiénes queremos ser? ¿Los hermanos que damos el ejemplo? ¿O los hermanos que le robamos el sueño al pastor? Vivamos como verdaderos hermanos. Y para terminar, yo les voy a confesar algo. Y tal vez muchos notaron. Cuando empezaron estos cambios aquí en la iglesia, yo me desanimé mucho, hermanos. Honestamente, yo me desanimé. No me imaginé yo que hubiera llegado a ese punto. Me desanimé totalmente. Dije, ya no voy a predicar. Yo no quería ya ni venir a la iglesia, honestamente. Y no, yo ya no. Pero les voy a decir algo. Yo no me moví de aquí porque aquí hay muchas personas que me quieren. Porque el amor de ustedes me conforta. Yo le decía a Verónica, aquí está Verónica. Yo le decía, ¿sabes qué? Le digo, nada más por mis hermanos, le digo, voy a seguir yendo. Y eso me animó a mí. Eso me levantó a mí. La labor que el pastor toma. A mí siempre me ha admirado, yo he admirado mucho la labor del pastor. El dar ese paso gigante de cuidar las ovejas y nosotros darles carga al pastor. Muchos de ustedes me han tratado bien. Me han mostrado cariño. Aquí hay personas que están educadas a las escuelas. Yo siempre me reservo mi distancia porque yo no tengo una conversación con una persona educada porque ustedes me conocen. Pero con la humildad de esas personas, yo fui cautivado. Y eso me detuvo aquí, el amor de ustedes. Y yo quisiera que todos experimentáramos esto como hermanos. No ser diferentes unos a otros. Claro, con las mismas faltas que siempre hemos tenido, pero trabajar con eso. Pedir perdón. Si alguien le robó algo al otro, regréseselo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo podemos dar como una iglesia unida? Como practicar todo esto que Pablo le pedía a Filemón. De dar un paso a perdonar a un hermano o de pedir perdón si hemos ofendido. ¿Qué mejor que eso? Y ser ejemplos. Y esa es la razón por la cual el Señor me ha mantenido aquí, hermano. Honestamente, no van a llorar, porque los quiero mucho. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, esta tarde porque nos permites escudriñar en tu palabra, Señor. A mi manera, Señor, he tratado de encajar este mensaje a nuestras vidas. Y espero, Señor, que tú muevas el corazón de mis hermanos, empezando con el mío, a trabajar diariamente en nuestro caminar, Señor, en nuestra labor, como tus siervos, siendo transformados por la palabra, Señor, perdonándonos y dejando de ofender unos a otros, Señor. Trabajar como un equipo, confiando que tú eres el que nos lleva de la mano, Señor, sin agradar a nadie más que a ti, Señor. Damos gracias por esta carta tan bonita, Señor, que a veces la dejamos de paso, ni la miramos, Señor, ni escudriñamos qué es lo que hay en ella. Un profundo mensaje de amor, Señor, hacia un esclavo. Y a veces olvidamos que un día fuimos esclavos del pecado, Señor, y tú nos has perdonado y nos has hecho herederos de tu gloria, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines día con día para seguir creciendo en el Evangelio, para seguir amándonos como hermanos, Señor. Que esta iglesia crezca más en amor que en números, Señor. Que podamos ser la luz que nos has mandado a ser, Señor. Que podamos tranquilizar el sueño de los otros, no ser carga, Señor, para el pastor, ser un apoyo, Señor. Que podamos vivir en armonía, sentarnos a comer juntos sin divisiones, Señor. No porque seamos diferentes, sino porque tú nos unes, Señor.
Damos gracias porque tú eres fiel, eres bueno, Señor, y confiamos que día con día transformará nuestras vidas. Gracias por todo aquel que se levanta a predicar tu palabra, Señor, por todo aquel que viene a la iglesia, Señor, que no puede venir. Tú cuida de él, sé con ellos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Coman frutas y verduras.